En el corazón de la provincia salmantina laten con fuerza 3 comarcas con identidad propia, pero unidas en la lucha contra el despoblamiento rural. Con el apoyo de Adrecaj, la Asociación para el Desarrollo Rural y Económico de las Comarcas del Campo Charro, Alba de Tormes y Guijuelo, impulsan iniciativas que revitalizan su economía local, contribuyendo a la creación de empleo y a la conservación de sus tradiciones. Si imaginásemos el paisaje más característico de la provincia de Salamanca, no faltaría en la estampa la figura de un vigoroso toro de lidia tras una encina. Es la imagen más representativa de la peculiar comarca del Campo Charro, que evoca en la memoria un sentimiento especial. Extensas dehesas, convertidas en el hábitat natural de este ganado bravo que, junto al cerdo ibérico y a la vaca morucha, conforman todo un ejemplo de aprovechamiento sostenible y de respeto al medio ambiente. Pastos que durante la montanera alimentan con sus bellotas al cerdo ibérico, otorgando así la calidad y el sabor de su carne, y que también sirven de sustento a la vaca morucha, raza autóctona que aporta a la gastronomía una carne excepcional con un alto valor nutritivo y que está certificada como identidad geográfica protegida. Además de ser el hábitat de cerdos, vacas, ovejas y toros de lidia, la dehesa salmantina sirve de refugio de otras especies de presa como el conejo, la liebre o la perdiz. Y aunque la encina sea la principal protagonista, su vegetación está formada además por alcornoques, matorrales y pastos. La biodiversidad natural que hace único este paisaje necesita iniciativas que protejan este recurso que combina la actividad agrícola con la cinegética, la forestal y la ganadera. Por ello, Adrecaj, junto a la Asociación Forestal de Salamanca, ASFOSA, participa en actividades que permiten la conservación y el mantenimiento de este ecosistema y está implicada en el proceso de creación del bosque modelo de esa charra. El concepto de bosque modelo persigue aunar esfuerzos de todos los agentes existentes en el mundo de la dehesa para poder afrontar juntos los retos y oportunidades que ofrece. La dehesa salmantina es un claro ejemplo de sostenibilidad e integración ambiental que proporciona un equilibrio natural, cultural, histórico y productivo que es necesario potenciar. Convertir a las dehesas salmantinas en una opción de futuro que atraiga a los más jóvenes, para que exista un relevo generacional, es uno de los propósitos de la asociación y por este motivo apoya los proyectos centrados en el emprendimiento local. En estos campos conviven numerosas ganaderías y algunas de ellas permiten conocer de primera mano la cría del toro bravo. También pueden visitarse fincas adehesadas adaptadas al turismo que muestran construcciones vinculadas a la vida en el Campo Charro, como casas palaciegas, plazas de tiendas o corrales. E incluso podemos, en los meses de otoño, presenciar uno de los trabajos más tradicionales, los herraderos, tarea que nació para controlar e identificar a los becerros que pastaban libremente en las dehesas y que señala a hierro y fuego el ganado. Y si estas tierras están dominadas por encinas y reses bravas, el cielo de las dehesas está reinado por las cigüeñas y el milano real, siempre con permiso de la aguililla calzada, el alcotán o el elanio común. También conviven varias especies de rapaces nocturnas, al igual que mamíferos como jabalíes o zorros. Esta comarca alberga además una gran variedad de plantas aromáticas, como la jara, la retama o el tomillo, que no solo añaden encanto al paisaje, sino que poseen usos culinarios y medicinales. La tradición ganadera del Campo Charro está arraigada desde hace siglos y es un distintivo de los pueblos que conforman esta comarca. Cada domingo de Pentecostés se celebra una importante romería en honor a la Virgen del Cueto, patrona de los ganaderos del Campo Charro. Miles de devotos acuden a la solemne misa y veneran su imagen al son de dulzainas y tamboriles, en un desfile procesional por el entorno de la ermita de la Virgen del Cueto en la localidad de Matilla de los Caños del Río. El momento más emotivo es la ofrenda de los mayordomos de la cofradía de Nuestra Señora del Cueto, un acto que se transmite de generación en generación y que encierra un profundo sentimiento religioso.
El santuario data del siglo XII y alberga un gran valor espiritual para vecinos y peregrinos. Se halla en lo alto de una colina rodeado de encinas. Su construcción está fuertemente ligada al sentir del Campo Charro, de ahí que incluya en su singular recinto una plaza de toros porticada. Entre las columnas de sus soportales se puede observar una peculiar pieza. Un miliario romano que probablemente formó parte de la Vía de la Plata a su paso por Salamanca. Otra de las romerías más concurridas de la provincia es la que se celebra en honor al Cristo de Cabrera, que atrae hasta las Veguillas a miles de fieles que peregrinan desde diferentes lugares. A pie o a caballo, se dirigen cada año hasta el santuario del Cristo de Cabrera, numerosos devotos en una conmemoración religiosa que se celebra desde el siglo XVIII. También desde hace décadas se lleva a cabo una marcha nocturna que se inicia en el Colegio Seminario Calatrava de la capital. Los peregrinos recorren más de 30 kilómetros hasta llegar al templo, para cumplir con la tradición de besar al Santo Cristo y mostrar su devoción. Según reza la leyenda, la talla de estilo románico fue encontrada en el hueco de una encina por un pastor. Además de misticismo, el Campo Charro guarda un relevante episodio de nuestra historia en sus parajes. El lugar donde se libró una de las contiendas más decisivas de la Guerra de la Independencia de 1812, la Batalla de los Arapiles, un enfrentamiento entre el ejército imperial francés y un contingente aliado formado por británicos, portugueses, alemanes y españoles, que supuso el principio del fin del reinado de José Bonaparte. Esta épica ofensiva se recuerda en el aula histórica, ubicada en el municipio de Arapiles, y cada año es recreada por los vecinos de la localidad con un desfile de época que asciende hasta el monumento situado en la cima del Arapil Grande. Precisamente, durante esta guerra, los franceses, al igual que lo hicieron a lo largo de la historia los árabes, los cartagineses o los bárbaros, a su paso por la provincia de Salamanca, se movían entre ciudades por la antigua calzada romana construida en el siglo II a.C., un trazado que se convirtió con el paso de los años en uno de los caminos más antiguos que recorrían los peregrinos que se dirigían hacia Santiago de Compostela, el llamado Camino Mozárabe. Es la segunda ruta que más peregrinos acoge después del Camino francés y cruza en Salamanca los pueblos de San Pedro de Rozados, Morille, Miranda de Azán y Aldea Tejada, entre otras localidades. Adrecac forma parte del proyecto Semtair, que pretende mejorar la experiencia de los peregrinos poniendo en marcha actuaciones que dinamicen este histórico camino. No solo la calzada por la que se peregrina forma parte de la historia, los municipios por los que transcurre también guardan fragmentos de memoria. Así, si realizamos la ruta en época otoñal, podremos asistir a la recreación histórica que vive el pueblo de Aldea Tejada cada año, recordando la estancia en el municipio de María Manuela de Portugal y el príncipe Felipe II, días antes de celebrar su boda en Salamanca en el año 1543. En estas vísperas nupciales participan centenares de vecinos que se implican en la organización de uno de los festejos más importantes que celebra esta localidad. En los meses previos, en Aldea Tejada se realizan talleres de costura para crear los más de 100 trajes de época que lucirán los protagonistas del evento. Productores, artesanos y comerciantes de la zona también tienen presencia estos días en el ya tradicional mercado renacentista que se instala en estas fechas en el municipio. Numerosas actividades en torno a las vísperas nupciales hacen de esta celebración una ocasión única para viajar en el tiempo y formar parte de un momento de nuestra historia. Pero el Campo Charro no solo mira al pasado, sino también al futuro, convirtiendo la tradición en vanguardia en una de sus localidades, Morille. Adrecac, a través de la concesión de ayudas LEADER, ha participado en la rehabilitación del antiguo molino que acoge el Museo de la Imprenta Ángel de la Torre.
sumándose así a los espacios museísticos de este municipio que se ha convertido en un referente divulgador del arte y la cultura. Esta contribución de Morilla al mundo de la vanguardia comenzó hace décadas cuando los artistas Domingo Sánchez Blanco y Javier Utray crearon el llamado Cementerio del Arte, un museo mausoleo en el que se entierran, además de cenizas, como las del filósofo francés Pierre Klossowski, obras cedidas por numerosos artistas. Incluso se han soterrado objetos tan llamativos como una camiseta y un balón de fútbol del exseleccionador español Vicente del Bosque, un piano del compositor Juan Hidalgo o unos rollos de la película Buried de Rodrigo Cortés. En cada entierro, vecinos de Morilla y visitantes participan en la performance y, como si se tratase de un sepelio al uso, cavan una fosa, tapan la pieza con tierra y colocan una lápida con su epitafio. Cada pueblo del territorio Adrecaj tiene algo especial que ofrecer y una profunda combinación entre pasado y futuro. La pervivencia del campo charro se debe en parte a su vinculación con la cría del porcino ibérico, consiguiendo establecer un equilibrio sostenible en la dehesa salmantina que mezcla el saber popular y el nuevo tejido industrial. Si asociáramos un aroma a la provincia salmantina, sería sin duda el intenso y envolvente olor a jamón de una jugosa comarca integrada en el territorio de Adrecaj, la comarca de Guijuelo. Debido a su producto estrella, se ha convertido en un lugar reconocido mundialmente gracias a la elaboración del 60% de los jamones ibéricos de toda España. Además, cuenta con la primera denominación reconocida a nivel europeo, la denominación de origen Guijuelo, que ampara productos cárnicos curados, paletas y jamones, procedentes del cerdo ibérico puro o sus cruces con la raza Duroc Jersey, hasta en un 25%. Hablar de Guijuelo es hablar de cohesión entre industria y tradición, es recordar uno de los ritos más arraigados de la provincia salmantina, la matanza del cerdo. La elaboración de embutidos se transmitía de generación en generación, y cada familia iba perfeccionando las faenas típicas de la matanza. A través de la figura de los llamados choriceros, seleccionaban la mejor materia prima para producir embutidos de alta calidad. Gracias a los extensos pastos de la dehesa y al clima de la zona, se mantenía la calidad de los jamones y embutidos. Los inviernos secos y fríos, con vientos racheados, ayudaban a la buena ventilación en secaderos y bodegas, y con la llegada del verano, el calor hacía que el jamón sudara, provocando la infiltración de la grasa en toda la pieza. Con el paso de los años, la industria chacinera comenzó a consolidarse con la construcción de los mataderos que consiguieron hacer más rentable el sistema de matanza tradicional. Todas las técnicas del saber popular aplicadas a la matanza del cerdo han servido para que, en la actualidad, Guijuelo se haya convertido en el epicentro de la producción de jamones y embutidos ibéricos de alta calidad a nivel nacional. Para poder conocer a fondo la historia de esta apreciada tradición se puede asistir en Guijuelo al Museo de la Industria Chacinera, donde los visitantes aprenderán las técnicas de transformación y conservación de los productos derivados del cerdo ibérico. Un museo moderno que da a conocer a través de proyecciones audiovisuales la vida tradicional de la dehesa y el mundo chacinero. Adrecaj, en el marco de los programas de ayudas LEADER, financia iniciativas para modernizar el proceso de elaboración de jamones y embutidos ibéricos para incrementar así la productividad en las empresas de industria cárnica de la comarca. De igual manera, apoyan a los pequeños comercios tradicionales en municipios rurales, fomentando la economía local y evitando así la despoblación. Pero el jamón de Guijuelo no solo está presente en proyectos gastronómicos, sino que también sirve de reclamo para dar nombre a una ruta deportiva, en la que Adrecaj ha aportado su granito de arena. La ruta Ya Mountain Bike, una carrera solidaria por la provincia de Salamanca, realizada en bicicleta de montaña, que cuenta con varios recorridos y acoge cada año a centenares de deportistas. Adrecaj ha participado en la conservación de esta ruta para que pueda ser disfrutada durante todo el año,
instalando 156 balizas que señalizan el itinerario, una forma de conectar con la naturaleza y el paisaje, haciendo ejercicio. Y si la historia de Guijuelo está íntimamente ligada a la dehesa, con la presencia del cerdo ibérico, el toro de Lidia no iba a ser menos. En su centenaria plaza de toros, Guijuelo demuestra su afición cada mes de agosto en una de las ferias taurinas más importantes de la provincia. Otro atractivo de esta villa, que es visita obligada si paseamos por las calles de Guijuelo, es el Torreón. Se trata de la cabecera de estilo ojival de una iglesia inacabada del siglo XV, que fue construida a petición de la infanta doña Catalina, hermana del rey Juan II de Castilla. Unos restos arquitectónicos que se han convertido en un auténtico símbolo del municipio. Pero no son los únicos vestigios dignos de ver en la comarca de Guijuelo. El resto de municipios que conforman la denominada comarca de Salvatierra guardan también huellas de un insigne pasado. Ejemplo de ello es el Castillo de la Mora Encantada, en la localidad de Salvatierra de Tormes, declarado bien de interés cultural. En el siglo XIII, esta majestuosa fortaleza fue todo un emblema del municipio. Una construcción levantada frente a las aguas del pantano de Santa Teresa, de la que se conservan partes del palacio y de su muralla. A día de hoy, sus ruinas son aprovechadas para conectarse con la naturaleza y se ha instalado una especie de observatorio para que vecinos y visitantes puedan disfrutar del paso de aves, fundamentalmente grullas, que atraviesan el embalse de Santa Teresa en su proceso de migración. También sirve para realizar actividades astronómicas con el fin de contemplar el cielo nocturno libre de contaminación lumínica. La villa contaba con 4 puertas de entrada realizadas en granito. Tan solo se conserva una de ellas, la puerta del río Tormes, que ofrece una espectacular panorámica del pantano y de su entorno. La construcción del embalse provocó que gran parte del territorio de Salvatierra de Tormes quedara bajo las aguas, y aunque el municipio finalmente pudo salvarse, acabó prácticamente semiabandonado al creer que sería inundado en su totalidad. En la actualidad, es una localidad llena de proyectos que invita a los turistas a descubrir la historia de sus calles empedradas y sus peculiares casitas construidas en azuladas piedras de pizarra. Una de sus próximas iniciativas es transformar el edificio de la cárcel en un museo histórico que reúna diferentes hallazgos arqueológicos. El ayuntamiento de la localidad organiza cada verano visitas guiadas gratuitas para que cualquier persona pueda conocer la interesante historia de este pueblo que ha sabido recomponerse ante la adversidad y luchar contra la despoblación. Adrecac valora y fomenta el turismo rural, apoyando a emprendedores y colaborando con entidades locales para mejorar sus infraestructuras y servicios turísticos. Por ello no podía dejar de tener presencia en la comarca de Alba de Tormes, que ofrece una combinación única de patrimonio histórico, tradiciones culturales y belleza natural. Envuelta por el cauce del río Tormes y regada por las aguas del embalse de Santa Teresa, se encuentra la comarca de Alba de Tormes. Además de destacar por el conjunto histórico-artístico de su principal villa, es todo un referente del turismo espiritual vinculado a Santa Teresa de Jesús, una de las figuras religiosas más importantes de la península ibérica. Tanto la fundación de la Orden de las Carmelitas Descalzas como sus obras religiosas han dejado una huella imborrable, y más de 4 siglos después de su muerte se sigue venerando a la santa. Así, fieles y peregrinos de todo el mundo pudieron contemplar este año en la Basílica de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen, en Alba de Tormes, el cuerpo incorrupto de Santa Teresa de Jesús, expuesto a la veneración después de más de 100 años sin mostrarse públicamente. El histórico acontecimiento permitió a fieles y estudiosos contemplar el cuerpo de una de las santas más admirada de la Iglesia Católica. Santa Teresa de Jesús fundó su 8º convento en 1517 en Alba de Tormes y allí volvió en 1582,
donde falleció el 4 de octubre. Su cuerpo reposa en el camarín del retablo mayor de la iglesia del convento carmelitano, lugar que alberga también las santas reliquias de su corazón y su brazo izquierdo. Cada año acuden a Alba de Tormes miles de peregrinos al finalizar la ruta teresiana que une la cuna y el sepulcro de la santa. Un recorrido espiritual y cultural que descubre paso a paso los lugares más importantes de su vida y obra. La ruta conecta Ávila, lugar de nacimiento, con Alba de Tormes, fin de su camino en la tierra. Adrecaj ha colaborado en el refuerzo de la señalización de la ruta en varios municipios de Salamanca, facilitando así el tránsito de peregrinos y visitantes. Coca de Alba es una de las localidades por las que transcurre esta ruta, y cada año cientos de personas pasan por este pueblo, recordando el último viaje de la santa en la marcha teresiana, que parte de Medina del Campo hasta Alba de Tormes. Cada 20 de septiembre, antes de que los caminantes finalicen su marcha, visitan la iglesia de la localidad para coger fuerzas y recorrer, tras pasar por Peñarandilla, su último tramo hasta el convento de las Madres de Alba de Tormes. Pero Coca de Alba no es solo parada de peregrinos. También los aficionados a la ornitología se dan cita en esta localidad, ya que se encuentra situada en una zona especial de protección de aves, denominada Campos de Alba. En tierras de Alba y del campo de Salamanca, la ribera del Tormes ha sido protagonista a lo largo de la historia de varios asentamientos de diferentes pueblos desde la época romana. La riqueza cultural de estas comarcas tiene mucho que ver con estos emplazamientos, y por ello se conservan interesantes ejemplos de construcciones religiosas donde se mezcla la arquitectura románica y la mudéjar. La villa de Alba de Tormes se puede considerar la capital del arte románico mudéjar de Salamanca, con las iglesias de San Juan y de Santiago, pero no es la única de la comarca que mantiene monumentos de este estilo. La iglesia de la Asunción de Peñarandilla es uno de los edificios más representativos de este estilo arquitectónico en la comarca. Al igual que la iglesia parroquial de El Salvador, en Gajates, que presenta una de las cabeceras más perfectas del mudéjar salmantino tras su restauración. Otros ejemplos son la iglesia de San Pedro Apóstol, en Pedrosillo de Alba, o la de San Juan, en Coca de Alba, con su ábside románico mudéjar. La comarca de Alba, además de haberse convertido en un lugar teresiano por antonomasia y formar parte de la unión entre el arte cristiano y la estética musulmana, también ha sido la cuna de una de las más ilustres dinastías de la nobleza española, la Casa de Alba. Por ello, el castillo ducal es un centro de referencia de la villa de Alba de Tormes. Hoy en día se conserva la torre del homenaje, de las 6 torres que llegó a tener, y un mirador. Adrecaj presta especial atención a la revalorización del patrimonio cultural, pero también del patrimonio etnográfico. Así, la asociación organiza talleres artesanales para mantener viva la cultura de antiguos oficios, con el fin de evitar que desaparezcan y con el objetivo de formar así a los jóvenes para que sirvan como relevo generacional de estos tradicionales oficios. Con esta formación se generan nuevas oportunidades de crecimiento laboral y se lucha contra el éxodo rural. Adrecaj forma parte del programa Art Rural, para apoyar a artesanos locales en diversas disciplinas, como la cerámica, la platería o la zapatería. Además, organiza talleres para fortalecer estos empleos en peligro de extinción, como el oficio de tapicero o de alfarero. Precisamente, Alba de Tormes cuenta con un museo de alfarería, al tratarse de un pueblo tradicionalmente dedicado al barro. Gracias al espíritu creativo de los artesanos, nació hace décadas la filigrana, una original técnica ornamental que algunos alfareros adquirieron para darle una exclusividad a sus piezas. La filigrana es una evolución del procedimiento que destaca por una mezcla de tradición e innovación, una creación única de la alfarería albense,
que ha transformado sus botijos, platos y vasijas en exclusivas piezas de arte y decoración. Apostar por la artesanía permite fijar la población y plantar cara al despoblamiento, creando un futuro en el medio rural. Adrecac lo sabe, y por ello también participa de esta apuesta, porque no solo genera puestos de trabajo y riqueza económica, sino que conserva un importante legado cultural. La particularidad de cada comarca también atrae a visitantes y dinamiza la economía local. Por ello, Adrecac apoya a emprendedores para que puedan mejorar sus infraestructuras, puesto que el turismo rural juega un papel muy importante en el desarrollo de los municipios. Y si esos municipios cuentan además con un entorno natural de incomparable belleza y gran valor ecológico, la visita de los turistas se hace más palpable, sobre todo si pueden conectar con la naturaleza en su máxima expresión. Es el caso de la comarca de Alba, que incluye en su singular paisaje el deslumbrante embalse de Santa Teresa, considerado el mar interior de la provincia salmantina. Con unos 100 kilómetros de orilla, invita a la tranquilidad y sirve para atraer tanto a amantes de la naturaleza como a aficionados a la pesca y a la navegación. Este pantano es uno de los principales escenarios de pesca salmantina, dedicada a ciprínidos, carpas, barbos y bogas. En sus aguas cristalinas está también permitida la práctica de deportes náuticos, incluyendo la navegación a motor, el esquí acuático o la vela. La localidad de Pelayos, que divisa el pantano desde la torre del campanario de su iglesia parroquial, es un buen destino para iniciar la navegación. Pero además de estas prácticas, el espectáculo que no debería perderse ningún visitante es un atardecer en el embalse, sobre todo en los meses de invierno, época del año en la que miles de grullas eligen esta zona como dormidero y se congregan a diario para descansar. Otras aves acuáticas que también utilizan sus aguas para alimentarse o descansar son los ánades azulones, los porrones o las gaviotas reidoras. Desde el embalse de Santa Teresa, conocido también como Pantano de la Maya, se abre camino a numerosas rutas que descubren este paisaje de ensueño. A pie o en bicicleta se pueden recorrer sus pueblos aledaños en los que Adrecac también tiene presencia con su concesión de ayudas. Un ejemplo de ello es la Ruta de la Atalaya, en la localidad de Galinduste, un itinerario senderista que parte del centro del pueblo para pasar por la antigua fábrica de harinas, la Torre del Reloj, la Plaza de España, los antiguos lavaderos y la iglesia de Nuestra Señora de la Zarza, donde podremos contemplar su artesonado de madera de estilo mudéjar. La ruta finaliza en el lugar conocido como La Atalaya, donde hay un mirador desde el que se pueden observar más de una veintena de municipios de la comarca albense, señalizados con paneles informativos. Una panorámica espectacular que no solo alcanza a los municipios de la comarca, sino que desde este mirador también se puede ver el contraste del peculiar paisaje salmantino con su llanura cerealista, su dehesa y el impresionante pantano de Santa Teresa. Y si alzamos la mirada, a lo lejos podremos incluso vislumbrar las altas cumbres de Gredos. Además de esta ruta, en Galinduste existen dos yacimientos arqueológicos de la época visigoda y tardorromana, siglos VI y VII, denominados El Colmenar y la Dehesa de Martín Pérez. En ellos se han encontrado principalmente pizarras talladas que representan con letras, símbolos y dibujos la forma de vida y los quehaceres cotidianos de esa época. Y es que en la comarca de Alba, debido a su cercanía con la Vía de la Plata, se conservan restos arqueológicos de varios periodos, como el complejo termal de la época romana hallado en el término municipal de Fresno-Alhándiga, o el hallazgo de más de 200 vasijas en la localidad de Galisancho, descubrimientos que evidencian la ocupación de la zona en el tercer milenio antes de Cristo. Afamado por su coto de pesca y por el tamaño de sus ejemplares de trucha, Galisancho cobra especial importancia también por el abundante material arqueológico extraído en diversas excavaciones realizadas en sus alrededores.
Así, se puede visitar el dolmen de la Ermita, localizado en una franja geográfica del Valle del Tormes de gran concentración megalítica. Pero la ermita más visitada en la comarca albense, sin duda, es el santuario de Nuestra Señora de Valdejimena, en la localidad de Horcajo Medianero. Cada domingo de Pentecostés se celebra una multitudinaria romería con especial arraigo entre los vecinos, en la que se baja la imagen de la Virgen de su trono habitual para procesionar y permitir a los fieles devotos cumplir con la tradición de pasar bajo su manto y pedir protección. La imagen, como otras tantas de la provincia salmantina, fue hallada por un pastor en una encina. Por ello, es una virgen muy vinculada a pastores y en especial a la trashumancia, siendo además protectora contra la enfermedad de la rabia. Su santuario es un gran templo en medio de la dehesa y cuenta con varias construcciones como la Casa del Santero, el Camarín de la Virgen o una plaza de toros. Los pueblos que conforman las 3 comarcas que integran Adrecaj son una combinación de historia, patrimonio, cultura y paisajes de extraordinaria belleza. Parte de este territorio se puede además recorrer fácilmente a través del camino natural Vía Verde de la Plata, un recorrido asentado en el antiguo trazado de la vía férrea entre Plasencia y Astorga, que transcurre entre llanuras cerealistas, dehesas y la ribera del río. Entorno este último integrado en la red Natura 2000. El camino tiene algo más de 20 kilómetros y atraviesa los municipios de Alba de Tormes, Terradillos, Calvarrasa de Arriba, Arapiles y Carvajosa de la Sagrada. Se puede recorrer tanto a pie como en bicicleta y está adaptado para personas de movilidad reducida. El objetivo de estos corredores verdes es fomentar el desarrollo rural y acercar a los senderistas el entorno natural y cultural de sus pueblos. Cada municipio del territorio Adrecaj tiene una profunda conexión con sus tradiciones y esto se demuestra en su apreciada gastronomía. Los ya mencionados productos ibéricos de la comarca de Guijuelo son los principales ingredientes de uno de los productos típicos de Salamanca, el hornazo. Una especie de empanada hecha con una masa compuesta de harina de trigo, manteca de cerdo, agua y sal, que se rellena de embutidos como chorizo, lomo adobado, jamón y huevo cocido. La dehesa salmantina nos brinda la excepcional carne de ternera charra, protagonista también en numerosos platos de reconocidos restaurantes. Así, de forma habitual, se crean diferentes elaboraciones con costilla, carrillera, lomo o solomillo. No hay que olvidarse de la pluma o el secreto ibérico, cada vez más apreciado. Otras carnes que se convierten en sabrosos manjares típicos de la zona son las de cabrito, tostón o cordero lechal, asado o cochifrito. La carne de caza también es un placer culinario y guisos con codornices, faisanes o perdices, ya sean estofadas o en escabeche, compiten con el resto de sabores de la tierra. En los campos y dehesas, con las primeras lluvias, reaparecen otros de los productos de temporada presentes en las recetas de los mesones y restaurantes de estas comarcas. Se trata de los preciados boletus, los níscalos y las setas de cardo. En la gastronomía albense, el plato más representativo es la chanfaina. La receta nació hace muchos años, cuando los señores mandaban a sus pastores sacrificar un cordero. A ellos les entregaban los trozos más codiciados y los pastores se quedaban con las partes del animal que llamamos casquería. Así, surgió un delicioso guiso con arroz, especias, patitas, callos y sangre, que se ha convertido en uno de los platos más emblemáticos y tradicionales de la cocina salmantina. Junto a la chanfaina, también son muy populares sus famosos peces de río, fritos en abundante aceite o escabechados, una receta centenaria que no podía faltar en una villa con tanta tradición pesquera. En lo que se refiere a repostería,
La comarca de Alba es conocida por sus típicas almendras garrapiñadas y sus yemas de Santa Teresa. Otros dulces característicos de la provincia son las perrunillas o los mantecados. Y si hablamos de dulces, hay que recordar que la miel salmantina es un referente a nivel regional, tanto en producción como en calidad. Adrecaj promueve el turismo gastronómico y participa en ferias y concursos promocionando así los productos locales entre todos aquellos que quieran conocer la calidad de la materia prima de la cocina salmantina y el excelente nivel de restauración presente en sus municipios. Ferias agroalimentarias como la de Alba de Tormes o la de Galinduste, la Feria de la Industria Cárnica en Guijuelo, el Mercado Campesino de Miranda de Azán, la Feria de la Miel de Aldea Tejada o la de los Dulces de las Monjas en Morille, son algunos ejemplos de las iniciativas que promueven estas comarcas para impulsar sus productos locales. Una cultura viva que revitaliza cada comarca y consigue, además de atraer a visitantes, mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Adrecaj, hasta ahora, ha apoyado centenares de proyectos gracias a la adjudicación de ayudas LEADER, prestando especial atención a colectivos más vulnerables como desempleados, jóvenes, mujeres, niños y a los más mayores de cada localidad. Lo destacable de ese apoyo es que se ha traducido en la consolidación y creación de centenares de puestos de trabajo que estén evitando el abandono de pequeños pueblos y el desplazamiento a las ciudades. Un claro ejemplo de la importancia de asociaciones como Adrecaj, que se convierten en vitales para que la tradición y la innovación puedan coexistir, para poder construir así un porvenir más sostenible y necesario en el medio rural, mirando al futuro, sin olvidar nuestro pasado.